Y bueno, de manera paralela voy con mi compañero y amigo Luis Soriano con materia de derechos humanos, sin duda alguna. Excelente martes, Luis, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola, mi Toño, muy buenos días, salud y a todo el territorio. Acá estamos pendientes y presentes. Perfecto, ¿qué pones en la mesa? Fíjate que el día de ayer fue el 24 de marzo, fue el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. ¿Quieres hablamos de este tema? Perfecto, a ver, adelante. Mira, en este tema el objetivo es obviamente conmemorar este día, es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Pero también este día, Toño, y me parece fundamental tomarlo en cuenta, este día también se le rinde un homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado precisamente el 24 de marzo, pero de 1980, a quien, pero ¿quién es Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Él es es conocido como la voz de los de sin voz. Es un sacerdote defensor de los derechos humanos, o fue un sacerdote defensor de los derechos humanos de los pobres. Fue un referente de todas aquellas personas que toman con seriedad el activismo de los derechos humanos. Él transitó como uno de los muchos sacerdotes del gremio católico. Fue sin muchas sorpresas. Él finalmente fue nacido en El Salvador, es el segundo de 8 hijos, su padre, pues un empleado de correos y telegrafista, su mamá, Guadalupe de Jesús Gardemia, es una ama de casa. A los 14 años ingresó al seminario menor de San Miguel, donde permaneció 6 años, se volvió sacerdote. Durante todos esos años, pues sin más que nada trabajar a razón de la Iglesia Católica, pero fue hasta 1974 cuando lo trasladan a la diócesis de Santiago de María, donde atestiguó la represión contra los campesinos defensores de sus derechos. Y aquí fue donde comenzó el monseñor a inclinar la balanza hacia una lucha de denuncia a favor de los pobres. Al año siguiente, es decir, 1975, cuando se dio la masacre del vecindario de Tres Calles, la Guardia Nacional salvadoreña asesinó a 6 campesinos, los familiares de unos estudiantes partícipes de una protesta previa, y bueno, Monseñor Romero tuvo que consolar a los familiares de las víctimas y ofreció misas por ellas. No denunció directamente, Monseñor, pero sí escribió una carta al entonces presidente, el que se llama, bueno, era el coronel Arturo Armando Molina Bazares, que gobernó como dictador de 1972 a 1979, y ahí es donde había dado un primer paso hacia la acción, marcando una clara línea divisoria, que es él y el Estado. Pero siguieron suscitando hechos lamentables. El 23 de febrero del 77, finalmente fue nombrado arzobispo del Salvador. Tuvo contacto con la ejecución extrajudicial junto con 2 comuneros de un sacerdote jesuita. Empezó a participar el monseñor en varias actividades en donde solicitaba al gobierno una respuesta a estos asesinatos. El gobierno no respondía, la prensa era cómplice y censuraba también a lo que él decía, y así fue como lo empezaron a llamar la voz de los de sin voz. Comenzó a denunciar en sus homilías dominicales las violaciones de los derechos humanos, y empezó a manifestar en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en su país. La postura de Monseñor y su profundo compromiso lo terminó colocando en la mira del Estado, Toño, y de la opinión internacional. Mientras el primero lo calumniaba y amenazaba, el presidente, en el extranjero se le apoyaba y se le reconocía. Es decir, el 14 de febrero del 78 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, y en el 79 fue nominado Premio Nobel de la Paz, y en febrero del 80 la Universidad de Lovaina en Bélgica también le otorgó el grado de honoris causa para recibir este reconocimiento. Obviamente viajó a Europa, visitó al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, donde se le transmitió la inquietud de estos terribles acontecimientos, y finalmente en el 80, donde El Salvador pasaba una etapa particularmente brutal,
muy similar, Toño, a la misma situación que se está viviendo actualmente en El Salvador con este Bukele. Es una situación brutal lo que está sucediendo en este momento, como en el 80 estaba sucediendo, donde los derechos no se respetan, donde se implanta una represión de Estado como principio cotidiano, en donde la defensa de sus libertades, el pueblo se tenía que empezar a organizar, empezar a resistirse a esta dictadura de derecha que había. Se empezó a iniciar una guerra civil en aquella época. Finalmente pierde la vida, asesinan a Monseñor y pierde la vida, y se vuelve un referente para todos los defensores de derechos humanos. Él murió el 24 de marzo de 1980, y según el informe de la Comisión de Verdad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de abril del 2000, ese día Monseñor fue asesinado cuando oficiaba precisamente la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Es un tema fuertísimo, lamentable, y eso motiva precisamente el tener que generar este Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas. ¿Por qué es tan importante, Toño? Porque cualquier persona que se precia que realmente esté defendiendo los derechos humanos o que lo tome con seriedad la defensa de los derechos humanos debe de entender que lo más importante aquí es la dignidad de las víctimas. Y en segundo lugar es buscar siempre la verdad en relación a todas las violaciones graves y no graves en materia de derechos humanos. Y es fundamental este Día del Derecho a la Verdad que se debe tomar en cuenta, porque se invoca a menudo en el contexto de las violaciones manifiestas de los derechos humanos, Toño, y de las infracciones graves a los derechos humanitarios, las víctimas y los parientes de las víctimas de ejecución sumaria, desaparición forzada, desapariciones, secuestros de menores o torturas, deben de exigir saber qué sucedió con sus familiares. El derecho a la verdad extraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que produjeron esta violencia o esta violación a los derechos humanos, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas y en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Por eso es tan importante el derecho a la verdad, Toño, y por eso es tan importante este día que fue celebrado o conmemorado el día de ayer, 24 de marzo. Conocer este tipo de historias, por supuesto, y conocer la historia es no volverla a cometer. Así es, y desafortunadamente en El Salvador creo que no tienen mucha memoria, porque Nayib Bukele se le considera para algunos sectores uno de los mejores presidentes del mundo, cuando en realidad es uno de los presidentes más represores del mundo. Y eso pues no podemos seguir ocultándolo, porque al final del día es un presidente con corte de derecha, neoliberal, con simpatías en la represión, sí. Y eso no puede ser. Perfecto. ¿Con qué rematas, mi querido Luis? Pues solamente agradecerte, Toño, y acá seguimos pendientes y a darle para adelante y busquemos seguir dignificando a las víctimas y a los derechos humanos. Perfecto. Te agradezco la intervención de este martes y nos escuchamos el próximo. Abrazo fuerte, Toño. Luis, gracias. Luis Soriano, en materia de derechos humanos, él es el experto, sin duda alguna, en la capital poblana. Siempre, todos los expertos acá en punto, el noticiero que escuchan los poblanos. Las 9 de la mañana en punto, Capo.